Ayer se cumplieron 84 años de la primera vez que la mujer votó en España. Y ha pasado completamente desapercibido la efeméride. Bueno, este año 84, pero ni 80, ni 75, ni... O sea, es una efeméride que pasa desapercibida y que además contrasta mucho con el día siguiente, que es el 20N, es el 20 de noviembre, ¿no? Quizá un día podría ser para celebrar y otro no. Y sin embargo hay uno que se celebra y otro que se oculta, o que no... ¿Por qué pasan estas efemérides que están relacionadas con mujeres sistemáticamente pasan desapercibidas? Es verdad lo que dices y contrasta en tiempos en los que además todos esos símbolos o esas efemérides o celebraciones de momentos históricos de la historia de nuestro país como que cobran mucho sentido y tienen especial simbolismo por el momento de transformaciones que estamos viviendo en España. O sea que ahora se van a dar los 40 años de la Constitución el año que viene, y el Congreso ya está preparando toda una serie de, digamos, de dispositivos institucionales para hacer esas celebraciones, y dentro de nada tenemos el 6 de diciembre y ya están las invitaciones llegando a todos los cargos institucionales tanto de la Comunidad de Madrid como del Congreso de los Diputados para celebrar el aniversario de la Constitución. Y sin embargo, cuando se trata de hablar de algo tan importante como que la mitad de la población acceda al derecho a votar, unos poquitos años antes ya podían ser elegidas, por eso hubo 3 mujeres constituyentes en la Constitución de la República, pero pudieron votar a partir del año 33, reconocido desde el año 31, pero pudieron votar a partir del 33. En mi opinión, eso tiene que ver con que seguimos en una sociedad profundamente machista que de alguna manera todavía no le da importancia a celebrar ese tipo de hitos en el reconocimiento de derechos y de las luchas de las mujeres, porque tampoco tiene especiales logros que mostrar a día de hoy. Obviamente que las mujeres con nuestras luchas hemos conseguido muchas cosas a lo largo de la historia, pero a día de hoy la brecha salarial sigue existiendo y sigue siendo muy fuerte. Hace pocos días había una campaña en redes que decía: muchas mujeres desde principios de noviembre hasta finales de diciembre vamos a trabajar sin cobrar, porque cobramos mucho menos, varios cientos de euros en ocasiones, menos que un hombre por realizar el mismo trabajo. Pero hablamos de feminización de la pobreza, o sea, el 99% de la riqueza, según Intermon Oxfam, está en manos de hombres, el 99% de la riqueza. Los 8 hombres más ricos del mundo son hombres y acumulan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Los trabajos más precarios, los trabajos a tiempo parcial, en su mayoría son asumidos por mujeres, las tareas de cuidados no remuneradas. Es decir, es una sociedad que todavía tiene muchos retos y muchas dificultades para entender el protagonismo de las mujeres y a las mujeres como protagonistas de sus propias vidas, y por tanto también esos elementos simbólicos de reconocimiento de lo que hemos avanzado, pues cuesta mucho efectuarlos y pueden pasar completamente desapercibidos, ¿no? Usted es portavoz de su grupo parlamentario. A lo mejor me equivoco, pero en Democracia debe haber habido Soraya Rodríguez en el PSOE y no sé si Soraya Sáenz de Santamaría llegó a ser portavoz de su grupo parlamentario, digo el grupo parlamentario en el Congreso, y nada más, ¿no? Digamos que en 40 años de democracia, en 40 y pico años de democracia, 3 mujeres han sido, digamos, las máximas representantes, ni siquiera las máximas, porque normalmente hay un presidente por encima que suele ser un hombre, ¿no? Pero digamos que en el segundo escalón, mujeres. ¿Les cuesta todavía en el Congreso, en el día a día de su trabajo, por el hecho de ser mujeres, aquí en esta institución, les cuesta, tienen que hacer más esfuerzo para realizar el mismo trabajo, tienen que hacer más esfuerzo para conseguir la misma atención de los medios, tienen que hacer el mismo esfuerzo para conseguir la misma atención de otras instituciones con las que quieren interlocutar? Creo que sí, o sea, creo que eso es rotundo. En general, yo creo que a Unidas Podemos siempre nos cuesta un poquito más hacer las cosas porque tiene más coste para nosotros, porque no nos lo ponen fácil, y hay muchas personas en esta casa que siguen pensando que esta casa es suya y no de los representantes que la gente elige. Pero creo que a las mujeres en general, y con cierta independencia, aunque no con completa independencia de la formación política a la que pertenezcan, tenemos más dificultades, que muchas veces son materiales,
y eso se ve en las estadísticas, cuántas mujeres han sido portavoces parlamentarias, cuántas mujeres son presidentas de una comisión, cuántas mujeres están formando parte de las mesas de las comisiones, ¿no?, de los órganos de coordinación y de gestión cotidiana de las comisiones, o cuántas mujeres hay diputadas, que todavía no alcanzamos la plena igualdad, y hay formaciones políticas que no creen que sea necesario incorporar un 50% mínimo de mujeres en sus listas, hasta cosas muy simbólicas de cómo te respetan, de cómo te cuestionan, y eso ahora está también encima de la mesa en el debate público, ¿no? ¿Por qué a una mujer, digamos, cambio de tema, pero para plantear más o menos lo mismo, y es que las mujeres, por el hecho de serlo, somos mucho más cuestionadas en nuestras decisiones, en nuestras declaraciones públicas, en todo lo que hacemos? A una persona a la que le han robado nunca la cuestionarían si es que se lo puso fácil al ladrón o a la ladrona, ¿no? Sin embargo, a una mujer que ha sufrido violencias machistas sí se le cuestiona y se pone en cuestión si es que iba vestida de una determinada manera, si es que no se resistió lo suficiente, si es que no hizo algo más por evitarlo, y esto llega a pasar en las instituciones también. Digo, ese cuestionamiento que se hace desde las instituciones también. Entonces, claro que sí, claro que nos cuesta mucho más hacer las cosas, y eso quiere decir que todavía tenemos mucho que pelear. Creo que este siglo y estos años son de alguna manera los tiempos de la revolución de las mujeres, en el sentido de que nosotras ya no estamos dispuestas a seguir aguantando que no se nos nombre, a seguir aguantando que no formamos parte de la historia oficial o que no formamos parte de la toma de decisiones, y coincide eso con un momento, creo, de crisis en España, pero también de crisis del modelo de convivencia hegemónico en el mundo entero, que de alguna manera resume reivindicaciones que el movimiento feminista lleva mucho tiempo trabajando y que tiene que ver con cómo articulamos los cuidados en la sociedad, con cómo garantizamos que las personas tenemos derecho a vivir bien con independencia de nuestro nivel de renta o del color de nuestra piel o del lugar en el que hemos nacido. Es decir, que hoy en día las reivindicaciones feministas y la agenda feminista no solo tiene que ver con que todavía hay un sistema machista, patriarcal, que deja a las mujeres relegadas a un segundo plano, sino con que el conjunto de los sectores populares en muchas partes del mundo tiene una serie de necesidades, de aspiraciones y de reivindicaciones que no va a abandonar fácilmente, y que tienen que ver con temas que la agenda feminista tradicionalmente ha situado encima de la mesa y ha situado como ejes de lucha, precisamente porque nos han afectado más a nosotras, como la pobreza, la desigualdad, las dificultades en el empleo. Hablaba de cómo la historia oculta en algunas ocasiones los personajes o las figuras relevantes femeninas, por ejemplo Clara Campoamor o Victoria Kent, que son dos mujeres que formaban parte de aquel Parlamento de la República donde había muy pocas mujeres, y que debatían sobre si debía concederse o no, o debía legislarse o no, el derecho a votar de las mujeres. ¿La transversalidad del machismo es una de sus fuerzas? Es decir, el hecho de que el machismo sea absolutamente transversal a la sociedad, que dé igual prácticamente la escala social o la ideología, ¿es la gran fortaleza que tiene el machismo? No sé si lo llamaría transversalidad, pero claro, o sea, el sistema de dominación patriarcal es tremendamente eficaz. O sea, el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar, que en ocasiones vino antes del derecho a ser elegidas, porque hubo décadas en las que en muchos países las mujeres podían votar, pero no podían ser elegidas, podían elegir a sus representantes, pero ojo, cuidado con que ellas se presentasen, es algo propio de inicios del siglo XX, y cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres negras en Estados Unidos, de finales de los años 70 del siglo XX, es decir, hablamos de que en 1965 una mujer negra en Estados Unidos no votaba. Esto es, cuando tomas dimensión de los pocos años que han pasado, de las pocas décadas, es impresionante, ¿no? Son siglos y siglos y siglos de dominación patriarcal que se traduce, bueno, pues en que la propia historia que estudiamos en los colegios y que es lo que sirve para que los niños y las niñas de un país en el futuro sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, es una historia contada por hombres para hombres y que no reconoce toda la trayectoria de lucha y de vida de las mujeres. Y las instituciones públicas de muchos países, de la mayoría en el mundo, han sido tradicionalmente construidas por hombres
y para ser ocupadas y profesiones ejercidas por hombres. Entonces, eso no se cambia en unas poquitas décadas, es que es impresionante. O sea, que estamos hablando, insisto, de que en los años 60, en Estados Unidos, cuando ya había muchas de las cosas que nos permiten hablar de vida moderna, había mujeres, muchas, que no podían votar por el hecho de ser negras, pero también con un componente de género. Entonces, y en esas cortes, en las cortes de las que hablabas, solo había una mujer más, eran Clara Campoamor y Victoria Kent, que son quienes tienen ese debate sobre si sí o no permitir el derecho al voto, y Margarita Nelken, que era otra mujer que pensaba como Victoria Kent, que era mejor que las mujeres no votásemos porque íbamos a votar a la derecha. Cosa que ocurrió en las primeras elecciones, que no solo las mujeres, también la mayoría de hombres votaron a la derecha, pero no en las siguientes, que ganó el Frente Popular. O sea que, claro, la fortaleza del machismo, del patriarcado como un sistema de dominación viene de siglos y es transversal, aunque se expresa de diferentes formas, a otros elementos como la clase o como la raza o como cualquier otro que podamos poner encima de la mesa. Es probablemente el sistema de dominación que más se ha sabido adaptar a los cambios en el modelo económico o en el modelo institucional, ¿no? Pero claro, esa es una de sus fortalezas. La cuestión es cómo conseguimos revertirlo, ¿no? Y cuáles son las políticas públicas y las tareas de memoria y las tareas de reconocimiento y las tareas simbólicas pero también prácticas y de reconocimiento, de igualdad salarial, de igualdad retributiva, de tener en cuenta los cuidados y su organización en una sociedad para que no recaiga fundamentalmente en las mujeres, equiparar los permisos de maternidad y paternidad, cuáles son todos los elementos que podemos poner encima de la mesa para superar un sistema de dominación que efectivamente ha demostrado ser eficaz a lo largo de muchos sistemas económicos y con cierta independencia, cierta, porque yo creo que se expresa de manera diferente, de otros ejes como la clase o como el nivel económico. ¿Y cómo se consigue todo eso? Quiero decir, hoy en el Congreso el 40% de las diputadas son mujeres, es decir, aunque no alcance esa igualdad que decía usted antes, hay un número muy importante y digamos que hay una cierta capacidad de impulso o de interferir en todos los grupos parlamentarios, ¿no? Digamos, todos los grupos parlamentarios tienen un número lo suficientemente grande de mujeres como para que se pudieran intentar poner en el centro de los debates esos temas, y sin embargo, de forma reiterada no se consigue, o si se consigue es de una forma pasajera y enseguida desaparecen de la primera plana. ¿Por qué ocurre esto? Yo siempre he sido una firme defensora de las cuotas, es decir, de la necesidad de que en las instituciones públicas y también en las formaciones políticas nos obliguemos a nosotros mismos y a nosotras mismas a intentar suplir la desigualdad que arrastramos desde hace siglos, obligando a que haya un mínimo de mujeres en los espacios de toma de decisiones, porque si no, pesa mucho más la costumbre, pesa mucho más los elementos como de la inercia, y entonces resulta que siempre los hombres están más preparados, siempre los hombres hablan mejor, siempre los hombres son más inteligentes, han leído más, son más capaces de afrontar la adversidad, son más capaces de imponerse cuando hay que hacerlo, son más capaces de pelear contra el adversario, y así un sinfín de cualidades positivas que nunca, casualmente, o salvo excepciones, tiene una mujer. Y cuando además esto se plantea, uno de los debates clásicos es: no, es que no queremos mujeres florero, que tú te preguntas, oye, ¿cuántos hombres florero conozco yo y he conocido en la historia de las organizaciones políticas y de los gobiernos y de las instituciones, ¿no? Pero con eso no basta. Con que haya mujeres no basta. Hay momentos en la historia de los movimientos feministas y en la historia de nuestros países donde, de alguna manera, mujeres diferentes han sido capaces de tener una agenda común. El derecho al sufragio tenía en ese sentido mucha unanimidad, o fue capaz de concitar una gran unanimidad entre los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, incluso aunque tuviesen en otras cosas agendas diferentes o aunque tuviesen formas de lucha diferentes. Pero a día de hoy es verdad que cuando vemos, por ejemplo, la composición del Congreso de los Diputados,
Pues eso, yo pienso muchas veces, no basta con que seamos más mujeres en este Parlamento, hace falta hablar de cuáles son las políticas que nosotras y nosotros tenemos que hacer para que la igualdad se haga efectiva. Entonces, cuando tenemos un gobierno del Partido Popular que veta una ley de igualdad retributiva o que veta una ley de permisos de maternidad y paternidad iguales intransferibles o una ley de mejora de la prestación por hijo a cargo, claro, ahí lo que estamos viendo es que se vetan o se impide o se vota en contra del debate de propuestas políticas que podrían facilitar la igualdad, por tanto, que perpetúan la desigualdad cuando no se aplican, ¿no? Y eso habla de que no basta con que haya mujeres aquí. También haría falta una agenda política compartida que nos permita defender derechos que a veces son directamente ejercidos por nosotras y a veces son ejercidos por el conjunto de la sociedad, que permitan hablar de plena igualdad. Y en eso pues chocas con que hay algunas mujeres para las cuales, o que tienen la idea de que la agenda propia de las mujeres o aquellas medidas que podrían ayudar más a conseguir la igualdad se subsume a otras prioridades de gobierno o de gestión pública. Y entonces nos encontramos con que el hecho de que haya más mujeres aquí no garantiza que un grupo parlamentario, que esas mujeres vayan a defender políticas feministas o políticas que ayuden a la igualdad, ¿no? Se refería antes al hecho de que las mujeres muchas veces cuando denuncian una violencia machista tienen que, digamos que se encuentran muchas veces con el rechazo o se les piden explicaciones o justificaciones que en otros casos no ocurre. El viernes pasado hubo en Madrid una manifestación muy grande precisamente del movimiento feminista en apoyo a la mujer que ha denunciado una violación en los Sanfermines y que se está juzgando ahora el caso. El pasado 8 de marzo, en el Día de la Mujer, fue, no por primera vez, pero fue una manifestación muy numerosa después de años en los que no había habido tanta participación. Y decía usted antes que este siglo puede ser el siglo de la mujer. Es algo que también dijo Ada Colau este fin de semana en una charla con Manuela Carmena. ¿Cómo se aprovecha todo ese empuje que parece que puede estar habiendo por abajo y que además, por ejemplo, con mujeres muy jóvenes, muy politizadas o muy concienciadas de la necesidad de reivindicar sus derechos, ¿no? ¿Cómo se convierte eso que parece que está moviéndose por abajo mucho y se eleva? O sea, yo creo que la pregunta más bien es al revés. ¿Cuánto tiempo van a conseguir sostener los que ahora detentan el poder? ¿Cuánto tiempo van a poder sostener la capacidad de ignorar ese movimiento? O sea, yo creo que las mujeres feministas que salen en masa el 8 de marzo, como hacía además muchísima gente muy joven, que hacía muchísimo tiempo que no se veía eso, pero hemos visto también movilizaciones gigantes contra las violencias machistas, hemos visto muchísima movilización en redes sociales de una forma muy viva también, con nuevas formas de movilización que hacen también pensar en cómo los movimientos populares avanzan en sus formas de articularse y de expresarse, pero estamos viendo cómo es un movimiento que está vivo, que dentro de su diversidad también vamos todas a una, ¿no? Y que hay momentos en los que eso se expresa también en el caso de Juana Rivas, con todo digamos, toda la controversia que pudo generar y los debates encendidos, además en tiempo de verano, pero nos concitaba a todas, ¿no? Nos juntaba a todas en ese debate y en la reflexión de cómo debíamos posicionarnos, incluso aunque nos supusiesen contradicciones y dificultades. Creo que la pregunta no será tanto cómo vamos a ser capaces de aumentar ese proceso de movilización y de reivindicación de derechos y de reivindicación de protagonismo y cómo lo vamos a trasladar a las instituciones, sino cuánto tiempo o por cuánto tiempo y mediante qué mecanismos los que ahora siguen tomando las principales decisiones van a ser capaces de sostener la ignorancia a todas esas reivindicaciones. ¿Cuánto tiempo más se va a poder permitir el gobierno de Mariano Rajoy vetar una ley para igualar los permisos de maternidad y paternidad, alegando que hay problemas presupuestarios para hacerlo, ¿no? Creo que cuando digo lo de que este es el siglo de la revolución de las mujeres, o como decía Ada el otro día, ¿no? Como un siglo en el que las mujeres vamos a tener un rol protagónico, no sé, no lo digo solo porque a mí me apetezca mucho que esto ocurra, sino porque es evidente, está ocurriendo, que
miles de mujeres, millones de mujeres, de formas muy diversas y con formas de expresión y de articulación muy heterogéneas, estamos diciendo que ya no esperamos más, que hay una serie de derechos que nosotras queremos ejercer, que queremos que se reconozcan y que no vamos a parar hasta conseguirlo, y que eso de alguna manera entra en las instituciones, primero porque hay muchas mujeres que entramos convencidas de que esa agenda hay que respetarla, pero también porque no sé cuánto tiempo se puede sostener una institución que no respete esas reivindicaciones o que no las asuma sin generar una fractura social grande, ¿no? Entonces, más en los países democráticos donde no es tan fácil acallar a un movimiento popular de estas dimensiones y cargado de tantas razones, ¿no? Vamos a avanzar un poquito para entrar en otros temas. Mencionaba ahora los vetos del gobierno a muchas leyes que se están tramitando o no tramitando en el Congreso, en realidad, precisamente por ese veto. Digamos que hay como una sensación de bloqueo en el Congreso de los diputados. Ustedes llegaron al Congreso en diciembre de 2015 ya, bueno, en enero de 2016. Luego, después de junio, pese a que no salió adelante, en 2016 no salió la investidura de Pedro Sánchez, pero luego, después de las elecciones de junio, hubo quien dijo, bueno, que desde el Congreso se podría legislar, que se podrían intentar derogar determinadas leyes que había puesto en marcha el Partido Popular, algo que no se ha hecho. Tampoco no se ha avanzado ni en la derogación de esas leyes ni en plantear leyes nuevas. No se puede hacer, pese a que el gobierno no tiene una mayoría más o menos clara en el Congreso, no se pueden tramitar realmente leyes que puedan dirigir la acción del gobierno, o al menos ir cambiando la legislación para ir acotando más o menos lo que puede hacer un gobierno. Lo cierto es que la práctica parlamentaria de esta legislatura está demostrando que es altamente difícil y que cuando se consigue, digamos, no tiene que ver con los aspectos esenciales que ahora mismo están preocupando a los ciudadanos y a las ciudadanas o están siendo ejes vertebradores de sus vidas, ¿no? Y son cuestiones más bien tangenciales. Lo de los vetos está siendo un auténtico escándalo. Y la propia casa, esta casa, el Congreso de los Diputados, así lo ha expresado. Y hay un litigio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que está en manos del Tribunal Constitucional, y esta casa ha enviado sus alegaciones a ese tribunal y ha dicho claramente, miren, hay un uso abusivo del veto parlamentario que puede estar poniendo en riesgo la capacidad legislativa del legislativo, es decir, dinamitando la separación de poderes. Cualquier ley que ahora mismo se presenta, se registra, se mete en el registro en este Parlamento, con cierta independencia del grupo político que lo presente, aunque qué casualidad que la mayoría de las iniciativas vetadas corresponden en primer lugar a las comunidades autónomas y en segundo lugar al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem en Marea, pero cualquier iniciativa con rango de ley que se presente, que afecte a presupuestos presentes o futuros, que es la gravedad del asunto, porque se supone que el gobierno puede vetar las leyes que afectan a presupuestos presentes, pero no a los futuros, está siendo sistemáticamente vetada, aludiendo a que la regla de gasto, a que los presupuestos de 2042. O sea, cualquier argumento es bueno para vetar una ley. Y eso está ocurriendo, de forma que al final la capacidad legislativa de esta Cámara se está viendo dificultada claramente. ¿Es el gobierno el único responsable? Bueno, yo diría que es el principal, porque semejante abuso de los vetos parlamentarios no se había visto en ninguna otra legislatura. O sea, los datos son escalofriantes. En un año de gobierno de Mariano Rajoy se han producido el 40%, o sea, casi la mitad, de los vetos totales de toda la historia de la democracia en este país. O sea, que es una barbaridad. Pero no es el único responsable. También hay una serie de ejes de trabajo parlamentario, vamos a decirlo así, o de alianzas y de posicionamientos políticos, uno de los cuales se ha reconfigurado claramente en los últimos meses a raíz de la crisis territorial en Cataluña y en España, que es el bloque monárquico, que impide que en este país se pueda quitar al gobierno de Mariano Rajoy a través de una moción de censura. Esos números siempre han estado ahí, siempre estuvieron, y hasta que no se vuelva a votar seguirán estando,
cuando Pedro Sánchez quería ganar las primarias del Partido Socialista, decía claramente que su error había sido no pactar con Podemos y pactar con Ciudadanos. Pero resulta que después de ganar las primarias ha vuelto a reeditar en los asuntos centrales de Estado un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos que da una amplia mayoría parlamentaria al Partido Popular, aunque no sea en forma de apoyo explícito con un sí en una votación, pero o bien dejando hacer o bien a veces dándose un poco de golpes discursivos, pero después votando lo mismo, como con la aplicación del 155, permitiendo que en realidad este gobierno siga ahí. Por tanto, también ahí yo creo que hay una lectura que ya sabíamos, pero que ahora estamos experimentando y vivenciando, y nunca es lo mismo saber una cosa que experimentarla, que es que los procesos de cambio y de transformación social no van tan rápido como les gustaría a las personas más involucradas, y que los procesos de cambio pueden ir evolucionando y sufriendo avances o mutaciones en el ámbito de lo social, de la sociedad civil, de las reivindicaciones de la mayoría de la población, de sus vivencias, y que a nivel institucional cuesta irlos trasladando en forma de mayorías parlamentarias que aseguren que ese proceso de cambio, que puede ir siendo cada vez más mayoritario, avance. La mesa de coordinación que anunciaron en verano con el Partido Socialista, podríamos decir que está inédita, ¿no? Que nunca, o sea, se reunió para decir, para constituirse y nunca más. Y nunca más o sea, es decir, esa mesa, ustedes ya dan por perdido al Partido Socialista para lo que queda de legislatura, para negociar acuerdos, más allá de una moción de censura, que sí que parece que puede ser más complicado para ser planteada desde su punto de vista, pero para otros acuerdos parlamentarios que puedan ocurrir de aquí a una legislatura que en principio está prevista para que termine en 2020. Yo creo que mi sensación es que no entendemos al Partido Socialista. Nosotros no entendemos la actitud que ha tomado el Partido Socialista en los últimos meses, no entendemos por qué dice antes del verano que somos su socio preferente para llegar a acuerdos políticos en esta Cámara, no entendemos por qué se plantea que necesitamos establecer una dinámica de colaboración para tratar de frenar las políticas de austeridad y las políticas que siguen aumentando los recortes por parte del Partido Popular, dejando claramente la puerta abierta, porque hubo unos meses en los que esa puerta quedaba claramente abierta, a hacer una moción de censura simplemente porque es la única vía para sacar a Mariano Rajoy. Si existiese otra, la estudiaríamos encantados, ¿no? Y que eso haya llegado en 2 meses o en 3 meses a convertirse en la política completamente contraria. Cuando el país afronta uno de sus principales retos y debates, nos encontramos con un Partido Socialista que ni siquiera quiere interlocutar con nosotros y que directamente interlocuta y acuerda cosas con el Partido Popular de una forma muy opaca. Nos han dicho que han acordado hacer una reforma de la Constitución, pero nunca nos han dicho qué cosas quieren reformar. Y cuando hemos visto la constitución de esa comisión de estudio de la crisis territorial en Cataluña, lo que nos han contado es que el Partido Popular, de viva voz, dice que no va a esa comisión para cambiar la Constitución. Yo no sé qué cosas han acordado el Partido Popular y el Partido Socialista. A lo mejor dentro de este gran acuerdo que parece haberse configurado entre los partidos de lo que ahora es claramente un bloque monárquico que se junta a toque de corneta del jefe del Estado, si entre esos acuerdos, además de aplicar el 155 de una forma fraguista, como el exministro franquista Manuel Fraga y fundador de Alianza Popular, no sé si también incluye en eso un acuerdo de legislatura, ¿no? Y que tenga que ver con darle poca guerra al Partido Popular o generar una dinámica de aparente oposición que debajo esconda darle estabilidad al Partido Popular en el gobierno. No sé si eso es así. Mi sensación es de no entendimiento de las decisiones que está tomando el Partido Socialista y, por supuesto, esa mesa está paralizada, entre otras cosas, porque ellos no han querido reunirse, o sea, porque cuando volvimos de los meses de verano les propusimos varias veces reunir esa mesa y ellos ya estaban negociando con el Partido Popular, entonces nunca quisieron reunirse con nosotros y seguir avanzando en ello. Habla del toque de corneta del jefe del Estado en referencia al discurso o el mensaje, ¿no? del rey Felipe VI sobre Cataluña.
el 3 de octubre. ¿Detectan ahí ustedes un punto de inflexión en la relación entre ustedes y el PSOE, o incluso entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, justo unos meses antes o después del verano, ¿no? Siempre, tanto desde el PSOE como desde Podemos, se decía que, bueno, que había una comunicación cordial, que se intercambiaban mensajes, que hablaban de vez en cuando, bueno, una relación, digamos, habitual entre políticos. ¿Hubo ese 3 de octubre un punto de inflexión? ¿Ustedes detectaron algo más allá de un cambio de la política, un cambio de actitud por su parte? A ver, las cosas yo creo que nunca ocurren un solo día, y cuando tú vas viendo el desarrollo de los acontecimientos, pues son un poco más progresivas, ¿no? Quiero decir con esto que desde semanas antes ya se venía viendo cómo había un mayor distanciamiento, como si les pedíamos, por ejemplo, reunir esa mesa de coordinación parlamentaria, no había una respuesta afirmativa, ¿no? Parecía que esa mesa debía funcionar con cierta regularidad y entonces sorprendía, ¿no?, que hubiese como ese parón, aunque se pudiese atribuir a muchas causas, ¿no? Pero es cierto que ya venía habiendo un distanciamiento por parte del Partido Socialista, en mi opinión, porque yo creo que ya estaban negociando con el Partido Popular y, por tanto, tenían muy difícil mantener a la vez los dos posicionamientos, pero evidentemente la intervención del jefe de Estado, que supone una ruptura con mucha parte de los ciudadanos de este país. La valoración del discurso del rey, por primera vez en mucho tiempo, es nefasta, y hay territorios enteros, como País Vasco o como Cataluña, donde ese discurso no representa a la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, cosa que yo creo que es una torpeza por parte del jefe del Estado, que se suponía que tiene un rol pues más bien de concordia y de tratar de ocupar una posición simbólica de garantizar precisamente el entendimiento y los puentes, ¿no? Y en ese momento el jefe del Estado rompe los puentes a la hora de dar una solución para Cataluña, porque dice, aquí lo que hay que hacer es aplicar el 155, aunque no lo diga así, ¿no? Y que toda la dureza del Estado recaiga sobre los catalanes y las catalanas, no solamente sobre su gobierno, sino sobre quien piensa como ese gobierno, sino que también de alguna manera dice, oigan a las fuerzas que en un momento u otro han sostenido el régimen, el sistema político del 78, les dice, oigan, ojo, cuidado, que llevamos unos años en los que de alguna manera hay un gran movimiento popular que dice hay que reconstruir los consensos sociales, entre otras cosas, porque los que mandaban los han roto, y quizás sea el momento de reagrupar a las fuerzas que están por una defensa del régimen o por un cierre de esta crisis en un sentido regresivo o en un sentido de estabilizar lo que había antes y no de afrontar los cambios que otras personas creemos que hay que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, también la crisis catalana yo creo que está sirviendo para un sector muy importante de las élites de nuestro país para reagruparse y reorganizar los acuerdos entre las fuerzas políticas que están en este Parlamento y que tradicionalmente han servido, digamos, de apoyo o de puente para convertir en leyes sus intereses, ¿no? Y yo creo que eso se ve con claridad, que se dibujan en España un bloque monárquico que de alguna manera ha decidido sostener ese posicionamiento en la cuestión catalana, y veremos cómo se desarrolla a lo largo del resto de la legislatura, pero que es probable que no eche a Rajoy del gobierno, que es probable que en las principales políticas dé sustento a que Mariano Rajoy siga siendo presidente, a pesar de la corrupción, a pesar de los recortes, a pesar de que la vida de los ciudadanos es cada vez peor, incluso habiendo crecimiento económico en el país, o sea que el crecimiento económico no llega a la vida de la gente, pero ese bloque monárquico, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, a toque de corneta del jefe del Estado, de un rey no electo democráticamente, no sé si hay algún rey en el mundo que lo haya sido, pero un jefe de Estado que no ha sido elegido democráticamente, lo que hacen es, de alguna manera, dar sustento a aquellas fuerzas que están tratando de frenar el proceso de cambio. Y se dibuja frente a ello una España democrática que con otra actitud y con otro tipo de consensos, y eso se ve muy bien en las encuestas del CIS, cree que hay que reestructurar los consensos sociales, cree que hay que blindar los derechos sociales en la Constitución, cree que no se puede imponer
a una parte de los ciudadanos cuál es el encaje territorial de su territorio en el conjunto del Estado, y cree que hay que tener una salida democrática, de ahí lo de España democrática, no solo a la crisis territorial en Cataluña, sino a todas las cosas que, aunque no ocupen titulares, siguen afectando a la vida de la gente, que es que sigue habiendo niños y niñas que estudian en barracones, sigue habiendo recortes en sanidad, sigue habiendo personas que no tienen acceso universal a la sanidad en este país, sigue habiendo personas que se pasan 1 y 2 años sin recibir las subvenciones o las ayudas de dependencia que necesitan, y sigue habiendo una situación gravísima de desigualdad en España que no está siendo atendida por esta Cámara, vamos. Vamos a ir terminando, ¿no? Hablaba de la crisis catalana, de cómo ha sido, digamos, no sé si la excusa o el motivo que ha llevado a ese pues, reagrupamiento de fuerzas que decía usted, ¿no? Una crisis que no sé si a Podemos y Unidos Podemos los ha cogido un poco a contrapié, o con el paso cambiado o con un discurso distinto. Digamos que han tenido que, en los 3 meses que llevamos de crisis fuerte, aunque el tema catalán viene de atrás, ¿no? Pero en los 3 meses que llevamos a la vuelta del verano de crisis fuerte, digamos que han ustedes variado el discurso y han intentado amoldarlo a las circunstancias. ¿Creen que Cataluña les va a pasar mucha más factura de lo que, por ejemplo, se vio el otro día en el barómetro del CIS, en el que se ve una caída de intención de voto para Unidos Podemos, pero no tan fuerte como quizás se preveía, como han mostrado otras encuestas, ¿no? ¿Cree que la han sabido parar o que esa crisis para ustedes les puede afectar a más largo plazo? Dudo si se puede hacer un análisis solo basado en las estimaciones electorales de cómo está viendo la ciudadanía que las diferentes formaciones políticas nos posicionamos en la cuestión catalana, porque la crisis territorial en realidad es uno de los principales núcleos de la crisis de convivencia, de la crisis de consensos que estamos viviendo desde hace muchos años, ¿no? Siempre lo ha sido. Y en realidad es también una crisis que habla o que nos remite a la reflexión sobre las soberanías, es decir, sobre quién tiene derecho a decidir qué cosas. Y ahí pues siguen existiendo formaciones políticas a las que, como al Partido Popular o al Partido Socialista, les condonan deudas millonarias los grandes bancos que no le han perdonado un solo euro a las familias. No sabemos a cambio de qué, pero yo creo que las grandes entidades financieras no acumulan los beneficios que acumulan, incluso en tiempos de crisis, precisamente por ser benevolentes con que no se les pague lo que se les debe. Por tanto, algo poderoso debe ocurrir para que una gran entidad financiera perdone deudas millonarias a los 2 principales partidos del bipartidismo en España a cambio de nada, ¿no? Creo que ese nada, cada cual que piense qué es lo que hay. Entonces, por eso te decía, como es uno de los ejes que vertebra la crisis en España, creo que es muy difícil saber cómo se va a evaluar o cómo los ciudadanos van a recibir la posición política que se está manteniendo por parte de las diferentes fuerzas solo en términos de representación electoral. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos sido la fuerza política, creo, con una posición más coherente a lo largo de todo este tiempo. Nosotros dijimos al principio referéndum pactado. Lo dijimos en el medio y lo seguimos diciendo. Yo recuerdo cuando defendíamos el referéndum pactado en las anteriores elecciones catalanas, y lo que nos decían los partidos que han declarado la independencia era que esa pantalla ya estaba pasada, que lo que había que hacer era declarar de forma unilateral la independencia y que estaría hecha en 18 meses. Los mismos partidos que la han declarado sin legitimidad democrática y que después hoy nos dicen que quizá no estaban tan preparados. Y yo recuerdo al Partido Socialista, la propia portavoz parlamentaria Margarita Robles, diciendo en esta casa: nosotros jamás vamos a creer que el artículo 155 sea forma de resolver nada. Y 2 meses después, apoyando con el Partido Popular la aplicación del 155. Y nosotros durante todo ese intervalo hemos mantenido la posición del referéndum pactado, que según las encuestas, cuando no se pregunta por intención de voto, sino qué piensa usted que habría que hacer para resolver esta crisis, ya dicen que abrumadoramente mayoritaria en Cataluña y de forma mayoritaria ya en la población en España, el referéndum es la mejor solución. Y si es la solución que ustedes defienden, ¿por qué no les
proyecta en intención de voto. Por eso planteo que creo que solo con las estimaciones electorales o incluso con los resultados electorales es muy difícil de evaluar el cambio de la sociedad o cómo la sociedad está recibiendo los posicionamientos políticos. Creo que nosotros estamos haciendo un posicionamiento político que no es electoralista, sino que está tratando de atajar el origen y los ejes centrales de cómo resolver la crisis no solo catalana, sino la crisis territorial en España, y planteando que debe basarse primero en la decisión de los ciudadanos y de las ciudadanas, segundo, reconociendo la plurinacionalidad y la diversidad de nuestro país, que no es solamente hablar de Cataluña, que es hablar del País Vasco, o que es hablar de Galicia, o que es hablar de cómo Andalucía se gana su reconocimiento como nacionalidad histórica con movilizaciones en la calle y, con toda la crudeza hay que decirlo, poniendo muertos encima de la mesa, ¿no? Y eso también se conmemora ahora el 4 de diciembre, muy prontito. Entonces, creo que nuestra posición no es una posición que se vaya a poder leer en clave electoral. Cuando nos retrotraemos al 2011, ocurrió que después del gran estallido del 15M, como, digamos, como una manera de expresar una corriente social muy profunda que sigue existiendo ahora y que son millones de personas las que forman parte de ella, que dice: queremos blindar derechos sociales, queremos acabar con la corrupción, queremos que nuestro país funcione de otra manera más igualitaria, más justa. Y justo después, en las elecciones que hay, el Partido Popular gana con mayoría absoluta. Eso quiere decir que hay posicionamientos políticos y también movimientos hegemónicos en la sociedad que tardan tiempo en traducirse en posiciones electorales. Y ahí, pues sí, o sea, nosotros hemos hecho una apuesta por plantear cuál es nuestro modelo de país y cuál es la que creemos que es la solución que permitiría atajar esto, incluso aunque no tenga un rédito electoral inmediato, o incluso aunque cuando se analizan las intenciones de voto o los resultados electorales no sea la posición más respaldada o no se pueda con eso solo entender cuál es la posición que estamos adoptando. Voy con la última. Las elecciones del 21 de diciembre, según la mayoría de las encuestas, depararán un resultado muy similar a la configuración actual del Parlamento. Quiere eso decir que, y sin probablemente mayoría absoluta por ninguno de los, ni por el bloque independentista ni por el bloque unionista, ¿no? Podríamos decir, o autodenominado constitucionalista. La posición de Catalunya en Comú será probablemente determinante para decidir el próximo gobierno de la Generalitat. ¿Cuáles van a ser las condiciones que pongan para apoyar un futuro gobierno? ¿Cuáles son las líneas rojas que no van a traspasar? Lo primero, salimos a ganar. Y tenemos un candidato como Xavi Domènech, que ya ha ganado 2 elecciones generales en Cataluña y que creo que está haciendo un planteamiento que es abrumadoramente hegemónico en Cataluña, como es: necesitamos que el eje de resolución de esta crisis pase porque la gente pueda decidir con garantías de que lo que dice va a ser escuchado por quienes toman las decisiones en las instituciones. A partir de ahí, es evidente que con casi total seguridad ninguna fuerza tenga por sí misma mayoría suficiente y, por tanto, tenga que establecer pactos. Y nosotros hemos sido muy claros: no vamos a pactar con los corruptos, ni con los corruptos del 3%, ni con los corruptos del 3% en España. En eso se parecen bastante los corruptos de Cataluña y los corruptos de España, en el número de la comisión que cobraban a cambio de adjudicar obra pública a empresas o empresarios, casi todos ellos hombres, amigos. En eso se parecen mucho, y nuestro límite nunca ha dejado de ser ese y sigue siendo ese. Y a partir de ahí tendremos que ver cuáles son también las condiciones o las posibilidades de acuerdo que establecen el resto de formaciones. Ahora parece que hay 2 grandes bloques en Cataluña. Uno que sigue defendiendo, aunque cada vez con menos pasión, una independencia para la que es evidente que no había legitimidad democrática, y otros que, aunque discursivamente confronten, han estado de acuerdo en que la forma de atajar el conflicto era aplicar el 155 de la forma más regresiva posible, y en concreto de una forma
que había sido rechazada explícitamente por las Cortes Constituyentes porque se tumbó la enmienda del señor Fraga que proponía que el 155 pudiera implicar el cese de todo el gobierno, del gobierno de una comunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que esos bloques, si la intención de los actores que los conforman es seguir manteniéndolos, va a ser muy difícil que de esos bloques pueda salir una solución o pueda salir un gobierno viable, probablemente porque ninguno tenga mayoría suficiente y segundo, porque ambos bloques se han demostrado incapaces de ofrecer una solución en términos democráticos y en términos de respeto a las decisiones que la gente tome. Ojalá, y eso va a ser para lo que nosotros trabajemos, no solo en Cataluña, sino también en España, la resolución de la crisis catalana permita mejorar en algo la vida de la gente. Y eso no solo pasa por reconocer la identidad del otro, eso también pasa porque el eje de resolución, la soberanía, la capacidad de decidir cuál es la solución, recaiga en los ciudadanos y en las ciudadanas, que es también donde tiene que recaer la solución a los recortes en sanidad o la solución a los recortes en educación o los cambios que haya que hacer en la ley de dependencia o los cambios que haya que hacer para garantizar la independencia del Poder Judicial. En realidad, también hay un profundo debate de soberanías en toda esta cuestión, en quién tiene que tomar las decisiones ante los grandes retos que afronta el país, si las tienen que tomar unos señores que dicen que hay que declarar la independencia, aunque no haya habido un referéndum con garantías y aunque ni siquiera la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña lo hayan podido así expresar, y otros que creen que la solución es coger la Constitución y en lugar de utilizarla para garantizar y asegurar la convivencia, darle al otro con la Constitución en la cabeza, ¿no? Entonces ahí creo que nosotros y nosotras tenemos que trabajar primero porque la resolución de esa crisis permita mejorar la vida de la gente, segundo porque la resolución de la crisis catalana permita reconocer a Cataluña como nación, pero también permita abrir en España el debate sobre cómo convivimos los diferentes territorios del Estado, algunos de los cuales también se han ganado su derecho a ser nación, como es el caso de Andalucía, a través de las movilizaciones, y tercero, que la resolución de la crisis catalana nos permita salir de ella teniendo claro que quien toma las decisiones son los ciudadanos y no unos pocos privilegiados que por la posición que ocupan en las instituciones pueden permitirse dar respuestas que no son compartidas por la mayoría de la población, como ha sido el caso de la Declaración de Independencia y me atrevo también a decir del 155, que ha contado con un amplio rechazo también. Que no se me quedó colgando el proceso de Madrid, que se cerró este fin de semana la presentación de candidaturas para las primarias de Podemos Madrid Ciudad, que digamos que se convierten en un tema muy relevante en tanto en cuanto son Podemos es un actor fundamental de Ahora Madrid y un actor fundamental para reeditar en 2019 el ayuntamiento para Ahora Madrid, ¿no? ¿Es Julio Rodríguez la persona más indicada para dirigir orgánicamente Podemos en la ciudad de Madrid, independientemente de la proyección que pueda tener luego más adelante, la proyección electoral que pueda llegar a tener más adelante? ¿Usted cree que es la persona indicada? Eso es una decisión de los inscritos y de las inscritas, y Julio ha presentado una candidatura donde es importante, yo creo, su posición de liderazgo y de encabezar esa lista, pero donde hay un equipo también, y es un equipo diverso y que está formado por personas que están ahora mismo formando parte del proyecto de Ahora Madrid y en concreto del gobierno y de la actividad municipal del Gobierno de Madrid, de Manuela Carmena, personas que llevan años como Mavi, que es la primera persona que está en esa lista, trabajando en los círculos sin descanso, ¿no? Y haciendo un trabajo maravilloso. No es casualidad que Madrid sea uno de los territorios donde hay mayor fuerza del tejido de círculos de Podemos y quiero decir, esa es una decisión que tendrán que tomar los inscritos. Mi experiencia con Julio Rodríguez es que es una persona con unos valores no valiosos, valiosísimos para el proyecto, con una capacidad enorme de trabajar en equipo y de ser capaz de que todo el mundo se sienta a gusto trabajando por un proyecto común, y creo además que es una persona que puede ayudar de forma decisiva, él con el equipo que
que presenta y que está defendiendo esa candidatura, una persona clave para poder revalidar la victoria de Manuela Carmena del Ayuntamiento de Ahora Madrid, y también para afrontar otro debate que es decisivo, que es arrebatarle al Partido Popular la Comunidad de Madrid y ser capaces de ganar también la Comunidad de Madrid, no solo revalidar el Ayuntamiento. Le iba a preguntar por la comunidad, pero ¿cree usted que se va a presentar Manuela Carmena a la reelección en 2019? Lo ha dicho muy digo que lo ha dicho muy convencida. Convencida de deseo. Me encantaría que así fuera. Creo que a la mayoría de madrileños y madrileñas les encantaría que repitiera, y creo que ese es otro de los grandes consensos que existen ahora mismo entre las fuerzas del cambio, no solamente en Madrid, sino también en el resto de España, que sabemos que Manuela es uno de los grandes valores y que además está demostrando no solamente ser capaz de ganar una campaña electoral y unas elecciones, sino ser capaz también de gestionar en un contexto muy adverso y muy complejo, con una deuda enorme que había dejado el Ayuntamiento del Partido Popular y con una gestión corrupta por parte del Partido Popular, y en muy poquito tiempo, o sea, en menos de la mitad de la legislatura, ser capaz de reducir deuda, ser capaz de ampliar la inversión social. Obviamente esto no es solo Manuela Carmena, ¿no? Es todo el equipo, es Calvo, es Sánchez Mato, es todo el equipo que está trabajando en esa gestión, ¿no? Nacho Murgui, o sea, claro, eso es producto del equipo y no solo de una persona, pero es evidente que Manuela está demostrando no solamente que sabe ganar elecciones, sino que sabe gobernar mucho mejor, así que es convencimiento de deseo, pero vamos, que ojalá sea así. Decía la Comunidad de Madrid, en la noche del sábado, cuando se anunció casi in extremis, ¿no?, el acuerdo para la lista conjunta que encabezará Julio Rodríguez. Tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, como Ramón Espinar y otros dirigentes han hecho esa referencia, y usted ahora, ¿no?, esa referencia a la Comunidad de Madrid, ¿no? Una candidatura que, aunque no está anunciado públicamente, pero que en principio es Íñigo Errejón quien va a encabezar algo que se acordó después de Vistalegre 2, en un intento de evitar que el enfrentamiento que se había producido en la Asamblea Ciudadana prosiguiera. ¿Es este acuerdo, digamos que con este acuerdo Podemos cierra por fin Vistalegre 2? ¿Pone punto y final a cualquier duda sobre lo que ocurrió en Vistalegre 2, los acuerdos posteriores y todo lo que ha ocurrido después en Madrid, a nivel autonómico, a nivel estatal y en otras regiones, ¿no? Digamos que un proceso tan complicado como Vistalegre 2, ¿por fin lo podemos dar por cerrado con este acuerdo? Vistalegre 2 lo cerraron los inscritos con un mandato que yo creo que fue claro y muy contundente, y que se resumía en ese grito que presidió toda la Asamblea de unidad, unidad. Creo que el Acuerdo de Madrid, que es verdad que es un acuerdo muy importante, el de la ciudad, viene de alguna manera a responder, ratificar y afirmar que nos hemos tomado en serio ese mandato de los inscritos, y por tanto que si ellos han pedido unidad y ellos han pedido entendimiento y capacidad de seguir trabajando colectivamente dentro de toda nuestra diversidad, pues nosotros tenemos que responder a ello. Por tanto, creo que de alguna manera lo que estamos haciendo no es tanto cerrar Vistalegre como responder a ese mandato. Y creo que eso es una buena noticia, que estemos siendo capaces de hacer caso a lo que los inscritos nos dijeron, yo creo que de una forma muy contundente, y que además eso esté posibilitando que los mayores de nuestros esfuerzos no estén concentrados en unos debates internos que además en Podemos no siempre hemos sabido gestionar de la mejor forma posible, y eso lo hemos reconocido muchas veces, sino que nos permiten centrarnos en el objetivo político, que es revalidar el ayuntamiento y también ganar la comunidad. Y es evidente que la Ciudad de Madrid tiene mucho que ver con las posibilidades de ganar la comunidad. Insisto también en que los candidatos, las candidatas, eso son cosas que deciden los inscritos, aunque obviamente a veces sea muy evidente cuáles son las propuestas que podemos tener uno u otro portavoz, ¿no? Pero siempre son decisiones que son de los inscritos y que así debe ser, pero bueno, que en todo caso, pues sí, claro, es un acuerdo que viene a refrendar el mandato de unidad que nos dieron los militantes, las bases, los simpatizantes. Yo creo que todo el mundo en Vistalegre, si en algo hubo
hubo acuerdo era en eso, y esto viene a revalidarlo, y yo estoy muy contenta de que así sea, ¿no? ¿Será entonces Íñigo Errejón el candidato a la Comunidad de Madrid en 2019? Si así lo deciden los inscritos y si Íñigo se presenta. Todavía no está abierto ese proceso, pero vamos, yo lo he dicho muchas veces, creo que Íñigo es un valor fundamental en Podemos, creo que puede hacer lo que se proponga, y creo que sería un excelente candidato para ganar a Cristina Cifuentes. Ahora, eso es una decisión que primero tiene que presentarse y después tienen que validarlo los inscritos.